Bienvenidos un día más a su canal favorito para todo lo relacionado con esas historias que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y a veces, hasta nos sacan una que otra lágrima. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo del drama y la pasión turca. Preparémonos para explorar esos juicios ardientes, amores prohibidos, que tanto nos enganchan. Vamos a analizar esas situaciones límite, esos secretos oscuros y esos romances imposibles que hacen que no podamos apartar la vista de la pantalla. Desde las familias ricas y poderosas con sus intrigas palaciegas hasta los barrios humildes donde el amor lucha contra la adversidad, lo vamos a analizar todo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero pedirles un pequeño favor: si les gusta lo que ven, si disfrutan tanto como yo de estas historias, no olviden suscribirse. Hacer clic en ese botoncito rojo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y además, así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Gracias de corazón por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Las series turcas han conquistado el mundo entero, y no es por casualidad. Tienen una fórmula mágica que nos atrapa desde el primer episodio: personajes complejos, tramas llenas de giros inesperados, paisajes impresionantes y, por supuesto, una banda sonora que nos llega al alma. Pero más allá de todo eso, creo que lo que realmente nos conecta con estas historias es la intensidad de las emociones que retratan. Hablemos de esos juicios ardientes. En muchas series turcas vemos personajes que se enfrentan a dilemas morales muy complicados. Tienen que tomar decisiones que no solo afectan sus vidas, sino también las de sus seres queridos. Pensemos, por ejemplo, en esos abogados o jueces que se ven envueltos en casos donde la verdad y la justicia se entrelazan de manera peligrosa. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para defender sus ideales? ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer? A menudo se ven obligados a elegir entre el bien y el mal, entre la lealtad y la traición, entre el amor y el deber. Y esas decisiones, mis amigos, nunca son fáciles. Uno de los ejemplos más claros de estos juicios ardientes lo encontramos en esas historias donde la venganza juega un papel central. Personajes que han sido profundamente heridos, ya sea por la pérdida de un ser querido, por una traición imperdonable o por una injusticia flagrante, buscan resarcirse a toda costa. La venganza se convierte en su motor, en su razón de ser. Pero, ¿es realmente la venganza la solución? ¿O solo genera más dolor y sufrimiento? Las series turcas nos plantean esta pregunta constantemente, mostrándonos las consecuencias devastadoras que puede tener el dejarse consumir por el odio. ¿Y qué decir de los amores prohibidos? ¡Ay, los amores prohibidos! Son el ingrediente secreto que le da ese toque picante y dramático a muchas series turcas. Ya sea por diferencias sociales, por compromisos previos, por conflictos familiares o por secretos oscuros, estos romances imposibles nos hacen suspirar y sufrir al mismo tiempo. Nos identificamos con esos personajes que luchan contra viento y marea por estar con la persona que aman, a pesar de todos los obstáculos. Pensemos en esas historias donde un hombre o una mujer de clase alta se enamora de alguien de un origen humilde. La diferencia de clases sociales se convierte en un muro infranqueable, generando tensiones y conflictos constantes. Los prejuicios, la envidia, la ambición, todo conspira para impedir que ese amor florezca. Pero a pesar de todo, la atracción es irresistible, la conexión es profunda, y la pasión es incontrolable. Otro ejemplo clásico de amor prohibido lo encontramos en esas series donde los personajes están casados o comprometidos con otras personas. La infidelidad es un tema recurrente y a menudo se explora desde diferentes perspectivas. Vemos personajes que se sienten atrapados en relaciones infelices, buscando consuelo y afecto en brazos de otra persona. ¿Pero justifica eso la traición? ¿Es posible encontrar la felicidad a costa del sufrimiento de los demás? Las series turcas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del amor y las relaciones humanas, sin ofrecer respuestas fáciles ni juicios morales simplistas. Pero no todo es drama y sufrimiento, por supuesto que no. Las series turcas también nos regalan momentos de alegría, esperanza y ternura. Vemos personajes que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, que luchan por sus sueños, que construyen relaciones sólidas y duraderas. Vemos familias que, a pesar de los problemas y las diferencias, se mantienen unidas por el amor y el respeto. Vemos amigos que se convierten en hermanos, que se sacrifican el uno por el otro.
Y esos momentos, mis amigos, son los que nos dan esperanza y nos recuerdan que incluso en medio del caos y la oscuridad, siempre hay lugar para la luz y el amor. Y hablando de familias, las series turcas a menudo exploran las dinámicas familiares de manera muy profunda y compleja. Vemos familias que están marcadas por secretos del pasado, por rencores y resentimientos que se han ido acumulando a lo largo de los años. Vemos padres que son autoritarios y controladores, que imponen sus deseos a sus hijos sin tener en cuenta sus sentimientos. Vemos hermanos que compiten entre sí por la atención y el afecto de sus padres. Pero también vemos familias que se aman incondicionalmente, que se apoyan en los momentos difíciles, que celebran los éxitos de cada uno. Las relaciones familiares son un tema central en muchas series turcas, y nos ayudan a reflexionar sobre nuestros propios vínculos familiares. Además, es importante destacar la calidad de la producción en las series turcas. La fotografía es impecable, los paisajes son impresionantes, el vestuario es elegante y sofisticado, y la música es simplemente sublime. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica y envolvente que nos transporta a otro mundo. Los actores y actrices son talentosísimos, capaces de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada. Nos hacen creer en sus personajes, nos hacen sentir su dolor, su alegría, su amor, su rabia. Y eso, mis amigos, es lo que hace que estas series sean tan adictivas. En resumen, las series turcas nos ofrecen un cóctel explosivo de drama, pasión, intriga, romance y emoción. Nos muestran personajes complejos que se enfrentan a dilemas morales complicados, amores prohibidos que desafían las convenciones sociales, familias marcadas por secretos y rencores, y paisajes impresionantes que nos transportan a otro mundo. Nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia del amor, la lealtad, la justicia y la esperanza. Y sobre todo, nos entretienen y nos hacen suspirar. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama y la pasión turca. Hemos explorado esos juicios ardientes, amores prohibidos que nos tienen tan enganchados. Hemos analizado esos dilemas morales, esos romances imposibles y esas dinámicas familiares complejas que hacen que estas series sean tan fascinantes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de estas historias? ¿Con qué personajes se identifican más? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que sigan disfrutando de la magia del drama y la pasión turca. Adiós. Pero esperen, que no hemos terminado del todo. Porque la magia de las series turcas es tan vasta y compleja que merece una exploración aún más profunda. Así que prepárense, porque vamos a adentrarnos aún más en esos juicios ardientes, amores prohibidos, analizando en detalle algunos ejemplos concretos y desentrañando las claves de su éxito arrollador. Profundicemos en el concepto de los juicios ardientes. Imaginemos un abogado, interpretado por un actor de esos que te roban el aliento con solo una mirada, que descubre que su cliente, una figura poderosa y respetada en la sociedad, es culpable de un crimen atroz. El dilema es inmenso: debe defenderlo a toda costa, protegiendo su reputación y su carrera, o debe seguir su conciencia y denunciarlo ante la justicia, arriesgándose a perderlo todo. En este tipo de situaciones, las series turcas exploran la ambigüedad moral de una manera fascinante. No hay respuestas fáciles ni personajes perfectos. El abogado se debate entre la lealtad a su cliente y su deber como ciudadano. Lucha contra sus propios demonios, cuestiona sus valores y se enfrenta a las consecuencias de cada una de sus decisiones. La tensión aumenta a medida que se acerca el juicio, y el espectador se mantiene al borde del asiento, preguntándose cuál será el desenlace. Pero la complejidad no se limita al personaje principal.
Las series turcas también nos muestran las diferentes perspectivas de los demás involucrados: la familia de la víctima, que busca justicia y venganza; los colegas del abogado, que lo presionan para que siga el camino seguro; los medios de comunicación, que amplifican el escándalo y lo convierten en un circo mediático. Cada uno de ellos tiene sus propios motivos y sus propios intereses, y sus acciones contribuyen a crear un ambiente de tensión y paranoia. Y no nos olvidemos de la venganza, ese sentimiento tan humano y tan peligroso. En muchas series turcas, la venganza se convierte en el motor principal de la trama. Un personaje sufre una pérdida irreparable y decide dedicar su vida a vengarse de aquellos que le han hecho daño. Pero, ¿es realmente la venganza la solución? ¿O solo perpetúa el ciclo de violencia y sufrimiento? Las series turcas nos muestran las consecuencias devastadoras de la venganza, tanto para aquellos que la buscan como para aquellos que la sufren. Vemos personajes que se consumen por el odio, que pierden su humanidad en el proceso y que terminan pagando un precio muy alto por su sed de venganza. También vemos personajes que son víctimas inocentes de la venganza, que sufren las consecuencias de las acciones de otros y que luchan por sobrevivir en un mundo lleno de odio y resentimiento. Ahora pasemos a los amores prohibidos, ese ingrediente irresistible que le da ese toque de drama y pasión a nuestras series turcas favoritas. Imaginemos a una joven interpretada por una actriz con una belleza que te deja sin aliento, que se enamora perdidamente del hijo de su jefe, un hombre rico y poderoso que pertenece a una clase social completamente diferente a la suya. La diferencia de clases sociales se convierte en un obstáculo insuperable. La familia del joven no aprueba la relación, sus amigos se burlan de ella, y la sociedad la juzga con dureza. Pero a pesar de todo, el amor entre ellos es innegable. Se aman con una pasión que desafía todas las convenciones sociales, y están dispuestos a luchar contra viento y marea por estar juntos. Pero el camino hacia la felicidad no es fácil. Se enfrentan a numerosos obstáculos, intrigas familiares, secretos oscuros, mentiras y traiciones. Sus vidas se ven envueltas en un torbellino de emociones, y su amor es puesto a prueba constantemente. Pero a pesar de todo, se aferran a la esperanza de que algún día podrán estar juntos, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Y no nos olvidemos de esas historias donde la infidelidad juega un papel central. Un hombre casado se enamora de otra mujer y se debate entre el amor por su esposa y la pasión por su amante. La situación es compleja y dolorosa, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Las series turcas exploran la infidelidad desde diferentes perspectivas. Vemos al hombre que se siente atrapado en un matrimonio infeliz, que busca consuelo y afecto en brazos de otra persona. Vemos a la esposa que se siente traicionada y humillada, que lucha por salvar su matrimonio y recuperar la confianza de su esposo. Y vemos a la amante que se enamora del hombre casado, que sueña con una vida juntos y que está dispuesta a arriesgarlo todo por su amor. Pero la infidelidad nunca es una solución fácil. Siempre hay consecuencias, siempre hay dolor y sufrimiento. Las series turcas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del amor y las relaciones humanas, sin ofrecer respuestas fáciles ni juicios morales simplistas. Nos muestran las diferentes perspectivas de los involucrados, nos hacen sentir su dolor y su confusión, y nos dejan con la pregunta de si es posible encontrar la felicidad a costa del sufrimiento de los demás. En definitiva, las series turcas son mucho más que simples historias de amor y drama. Son reflejos de la sociedad, de sus valores, de sus contradicciones y de sus esperanzas. Nos muestran personajes complejos que se enfrentan a dilemas morales complicados, amores prohibidos que desafían las convenciones sociales, familias marcadas por secretos y rencores, y paisajes impresionantes que nos transportan a otro mundo. Nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia del amor, la lealtad, la justicia y la esperanza. Y sobre todo, nos entretienen y nos hacen suspirar. Así que, mis queridos amantes de las series turcas, sigamos disfrutando de estas historias que nos roban el sueño, que nos hacen suspirar y que a veces, hasta nos sacan una que otra lágrima. Porque en ellas encontramos un reflejo de nosotros mismos, de nuestras propias luchas y de nuestras propias esperanzas. Y sigamos compartiendo nuestra pasión por las series turcas con el mundo entero, porque estas historias merecen ser contadas y escuchadas. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que sigan disfrutando de la magia del drama y la pasión turca. Adiós. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan.